y en el cual un bloque dedicado a tratar cuestiones de derechos colectivos, ¿no? Contra la discriminación, medio ambiente, usuarios y consumidores, y una idea de básicamente difusión de conocimiento, porque el que no conoce no sabe, digamos, que puede defenderse. Digamos, hay una necesidad primordial de transmitir conocimientos, y en una realidad cambiante estamos abordando temas que se están sucediendo y que cada vez nos vemos más, de alguna manera, expuestos a determinados problemas, básicamente en el manejo de las tecnologías, ¿no? El avance de las tecnologías de información y de la comunicación han hecho de que hoy sea insoslayable e imposible no tener un celular. Los datos desde hace más o menos 15 años, 10 años en la República Argentina, dice que hay más líneas de celulares que habitantes censados. Prácticamente cualquier niño mayor de 10 años hasta un adulto mayor tienen algún tipo de estos dispositivos electrónicos que han aumentado en su tecnología, y hoy la aparición del smartphone, hoy prácticamente cada persona tiene un smartphone. Para arrancar respecto a un smartphone, pero también la ventana, digamos, de estos dispositivos es hecho con las computadoras y las laptops. Estamos constantemente, algo que ya se está acentuando con el tiempo, y es que hasta, por ejemplo, me parece curioso y extraño que mis dos compañeros que hoy no están con el celular en la mano, pero estamos constantemente con el celular en la mano, estamos scrolleando alguna red social, Instagram, Facebook, estamos abriendo algún correo electrónico, estamos mandando algo por mensajería instantánea, así que estamos constantemente, nos pasamos, uno ahí tiene que ir a ver nomás el uso de pantalla del celular, y va a ver que a veces se pasa por lo menos 6 horas mirando el celular. Eso nos vuelve muy vulnerables a una serie de estafas. ¿Por qué? Porque justamente en estos aparatos están convergiendo ya prácticamente la vida de todo el ser humano, ¿no? Entonces, si llegamos a perder el celular, no solo perdemos la agenda de contactos, sino también perdemos muchas veces otras plataformas digitales con las cuales tenemos nuestras cuentas bancarias, y con ellos tarjetas de crédito, tarjeta de débito y un montón de otras aplicaciones con las cuales hoy por hoy mucha gente ya comienza a hacer compras directamente previa plataforma, y ya no hay mucho circulante porque utilizan plataformas conocidas. Eso, como dije, nos hace muy vulnerables a determinadas personas que con fines delictivos, con fines de estafa, con fines de defraudación, el tipo penal sería defraudación, intentan apropiarse de esos fondos que tenemos nosotros. Y eso hay que tener mucho cuidado, y las modalidades en las cuales se manifiestan estas defraudaciones van cambiando, y es necesario que nos vayamos actualizando y siempre tengamos cuidado, haciendo la aclaración de que estas estafas también sean vía telefónica, y haciendo la aclaración que siempre hacemos, y esto básicamente va a las personas mayores, a los adultos mayores, y con ello a cualquier otro tipo de personas, porque en nuestra labor de la Defensoría vemos como hay una amplia gama de personas que pueden ser estafadas, con casos que nos parecen inverosímiles, pero la buena fe, se aprovecha de la buena fe de las personas, es que ni un banco, ni el Estado, ni el PAMI, ni el ANSES, nadie se va a poner en contacto con algún usuario, con algún consumidor, para darle algún beneficio o para darle algo. Nunca se van a poner en contacto. Así que ese es el primer aviso que reciban: un mensaje de texto, un mensaje de mensajería instantánea, un correo electrónico. Eso es muy probablemente que sea algún tipo de las nuevas formas de defraudaciones. Dicha esta introducción, le hago la presentación a Carla Lisbín, que hoy tenemos nuestra nueva incorporación, nuestra reserva, que está pidiendo entrar en la cancha, que va a entrar en la cancha, y que se va a comer a la cancha, Fabricio Acosta, un estudiante ya avanzado de Derecho, y hoy nos van a hablar de phishing y catfishing. ¿Tá? ¿Cómo están, Carla? ¿Cómo está Fabricio? Hola, Claudio. ¿Cómo están todos los oyentes? Y bueno, los que nos están viendo también por Facebook. Igual pensé que ya dijo todo Claudio igual en cuanto al phishing y todo lo que vamos a hablar hoy. El término es
correctamente es phishing. Porque viene de pescar. Claro, claro. Entonces digo, bueno, ya habló todo, ¿qué vamos a hablar nosotros? Pero bueno, acá estamos para poder tener una charla entre los tres, ¿no? Con respecto a este tema que es muy importante, como un montón de otros temas que tienen que ver con el ciberdelito y lo que nos pasa todos los días, como lo dijo Claudio, en cuanto a que al tener la conexión constante en el teléfono, estamos conectados en todo, a través de nuestro correo electrónico también, todo el tiempo es en el teléfono. Entonces las estafas estas que vienen a través de quizás correos electrónicos u otra aplicación, siempre la vamos a recibir a través de nuestro teléfono, porque es ahí donde, es de la forma que hoy nos estamos manejando. Bueno, no sé, el phishing, así, ¿no? Que me enseñó hoy bien Fabricio cómo se pronuncia. Bueno, es esa estafa que tenemos constantemente, digo todos, porque como, esa amenaza constante que tenemos. Claro, la amenaza constante para todos, porque lo hacen, es como hoy leíamos un poco sobre el tema y decía, bueno, te mandan el correo y a veces te mandan con una urgencia, como algo que tenés que abrirlo rápidamente. Entonces, no solamente quizás a una persona mayor o una persona, cualquiera de nosotros estamos expuestos a no por el apuro, por no saber bien o porque pensamos verdaderamente que es el nuestro banco o no sé, o WhatsApp que te está mandando para que cambies una clave, o Mercado Libre o Mercado Pago, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho y estamos mucho dentro de esas aplicaciones y terminamos enganchados en una situación que después, bueno, se termina convirtiendo en una estafa. Esto del phishing es más que nada, lo hacen para poder sacarnos datos, ¿no? Sacarnos nuestras claves, sacarnos, no sé, números del CBU, por ejemplo, bueno, o que nos mandan para que hagamos alguna transferencia o que hagamos algún pago. Entonces, en general es para sacarnos datos. Así que bueno, lo importante es que la sociedad pueda saber y entender de esto, ¿no? Es como que nos están manipulando de alguna manera para poder sacarnos datos y de esa forma después también por ahí manejar nuestro celular, ¿no? Y manejar otros datos también, porque a través de eso nos pueden entrar a nuestras redes sociales. Hay grandes estafas ahora con respecto a que hay muchas denuncias sobre eso. El tema es de que después, cuando ya tienen todos tus datos, le mandan a tus amistades, por ejemplo, necesito dinero, o estoy vendiendo dólares, o estoy comprando dólares. Entonces la gente le cree porque te conoce, sabe que sos de confianza. Entonces, bueno, le dan un número para que depositen. Entonces se convierte en una situación engorrosa, quizás no solamente para uno, porque te estafan a vos, sino para tus amistades, tus familiares, que por ahí no te llaman por teléfono, ¿no? Y termina convirtiéndose en una estafa ya que va más allá de la propia persona, ¿no? Así que por eso es importantísimo cuidarse en estos temas, porque nos afecta, hasta podemos perder amistades por estas cosas, porque la gente no está entendiendo bien qué está pasando y entiende que vos fuiste el que le mandó el mensaje, vos fuiste el que necesitaba y no está entendiendo bien. Le ha pasado, de hecho, a compañeros de trabajo o a familiares de compañeros de trabajo que, bueno, después, obviamente que en la provincia de Misiones está la Dirección de Cibercrimen, donde se realizan las denuncias, pero que es bastante engorrosa la situación para todos los que se ven involucrados en esto, ¿no? Hay una ley no nacional que... Hay una ley nacional, sí, sancionada en el año 2008, que es la ley 26.388, que es una modificación en el Código Penal, que habla particularmente en su artículo número 9, ¿no es cierto? Para hablar sobre esto de phishing, porque habla de más o menos en general de todo lo... O sea, es una acción que está tipificada penalmente. Exactamente. En forma general, ¿no? Porque bueno, ya las tipificaciones existen en el Código Penal. Exacto. Pero en cuanto, esto se le agrega más que nada en cuanto a lo que es el ciberdelito. Sí, además que esta ley, como bien lo resaltaste vos, es bastante general porque no solamente involucra delitos contra la propiedad, sino que también involucra delitos contra la sexualidad, contra las personas. Es decir, este artículo que involucra el phishing es solamente una partecita de todo lo que es la ley, ¿no es cierto? Que agrega... incorpora el inciso número 16 al artículo 173 del Código Penal, que dice que el que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos, ¿no es cierto?, será pasible de una pena, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
acá entran las variantes del phishing y del catfishing también que nosotros veníamos ¿Y el catfishing qué comentando. sería? Porque sabemos que, bueno, es manipular datos, Exacto. manipular a las personas para que nosotros podamos entregar nuestros datos, digamos, ¿no? O facilitarles nuestros datos. En definitiva, el catfishing vendría a ser una especie de phishing, Sí. ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta que el phishing es como el género, Sí. podemos decir que el catfishing es como la especie, ¿no es cierto? Es específico. El catfishing se trata de, tengo acá la definición, te la leo, dice que es una actividad maliciosa en Internet por la cual una persona se crea una cuenta de usuario títere o un perfil falso, con la finalidad de engañar, estafar o abusar de una víctima en concreto. ¿No es cierto? Esta actividad puede usarse para obtener beneficios económicos, comprometer a la víctima de alguna manera o simplemente para trolear o cumplir algún deseo en concreto. ¿No es cierto? Esto, más que nada, en el vocabulario popular, quiere decir la estafa que sufren, en su mayoría son las víctimas, suelen ser el objetivo suelen ser hombres, Ajá. por parte de perfiles falsos de mujeres que, ¿no es cierto?, de cierta manera hablan con estas personas pidiéndoles dinero, ¿no es cierto? Pero son perfiles falsos que se hacen pasar por mujeres a cambio Como de... en conquista. Como en conquista, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, Sí. buscando... Como una especie de viuda negra, pero falsa. Pero a online, través de las tecnologías, Exactamente, sí, exactamente. sí. Hasta eso Pero en llegamos, definitiva ¿no? uno no sabe quién está detrás de la pantalla, ¿no es Claro. cierto? Sí, sí. Entonces Claro, muchas no veces... necesariamente tiene que ser una mujer, a eso Exactamente, quiere decir que exactamente. puede ser alguien que se hace pasar por una Sí, mujer sí. o a veces puede ser por una Exactamente. situación romántica entre otros Y la géneros. aplicación predilecta para este tipo de estafas son las aplicaciones de citas. Las aplicaciones de Tinder, Tinder. Badoo. Ah, mirá, hay que Así tener de cuidado de no entrar en un personas, ¿Se sí. acuerdan Tinder. cuando salió hace poco? No, hace poco no, hace un par de años, inclusive, Sí. creo que fue antes de pandemia. Ya empezamos a periodizar la historia antes o después de la pandemia, pero antes de la pandemia, unos años antes de la pandemia, había un sitio que se llamaba Ashley Madison, que era... No lo conozco, pero bueno. Nunca lo escuché tampoco el caso. Sí, se nota que no era muy famoso acá, pero van a ver, era ashleymadison.com, sitio que todavía sigue funcionando. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, seguro. Era un sitio que decía, la vida es muy corta como para no tener una aventura, Bien, una cosa así. bien. Entonces era un sitio que era directamente, que estaba focalizado a personas que tenían parejas, o sea, personas que tenían una pareja, pues casados básicamente, para que tuvieran una red de encuentros con otras personas casadas para infidelidad. Era la cita específica de infidelidad, ni siquiera era como Tinder, ni Happen, ni nada. Ok, Estaba destinada, pero ni siquiera era una aplicación, era una página de internet. claro. Bueno. Comenzaron a suceder, estaba basada en Australia la página, y lo que apareció era que primero hubo un hackeo y una filtración de todos los datos, Ujú. con los datos de las personas que tenían ahí, que se habían inscrito en la página. Y después, Con eso también, claro. Hubo, atento, de esto que estábamos hablando, robaron datos, Ujú. con eso hubo algún tipo de extorsiones, Obvio. de extorsiones, que fueron algunas denunciadas, y una serie de manejo de los datos de estas personas. ¿Por qué? Porque el sitio, vos tenías que entrar, y para tener, digamos, una membresía tenías que poner los datos de tu tarjeta de crédito. Entonces, Uy, el no gran era problema corriente era, el sitio. el gran problema del sitio era que la filtración, el leak, como llaman, de datos, A través de una fue, Mm. era porque los datos que estaban eran, amén de la cuestión, digamos, de cómo explicar en tu casa. No hay que a ser tu mujer, infiel, está de bien. que No hay que tú ser estás en infiel. un sitio para buscar Claro, un amante, no está bien eso. Bueno. tenías tu tarjeta de crédito, que es lo que complicaba aún más la situación a cualquier persona. Sí. Aunque Claudio me tilda de moralista ahora, pero en realidad hay que cuidar lo que tenemos en casa. Que el Hay ingreso que de respetarnos datos- a ¿Cuál nosotros fue mismos. lo otro que se descubrió y que en realidad mostraba como el sitio era la realidad? Inclusive era una farsa. Porque el sitio tendría, supongamos, voy a tirar números, pero el número, había 10 millones de hombres en el mundo que estaban empadronados en Ashley Madison, Ujú. y había solo 9.000 mujeres. Es decir, alevosa la cantidad de hombres La que desproporción, buscaban ser... la desproporción del sitio, Claro. que lo único que hacía era básicamente captarle los datos, cobrarle por nada, Ujú. o básicamente no había muchas redes, pero había una desproporción realmente abismal entre los hombres que estaban empadronados Ujú. en Ashley Madison y
las mujeres que estaban empadronadas. A pesar de eso, creo que el sitio sigue, creo que continúa inclusive, pero sí fue un gran problema en el cual, de algo que nosotros estamos hablando y de algo que me parece que nos da pie para hablar, nos da pie este tema, porque en el fondo, más allá, tomando el caso de Ashley Madison, más allá de la vergüenza o de que nos descubran queriendo ser infieles y toda esa cuestión, hay algo que el derecho, que siempre parece que va detrás de la realidad, como lo estamos hablando ahora, hay una cita, una reforma del Código Penal, y es la propiedad de los datos. En este caso, caso es esto, la propiedad de los datos. ¿No? Es un delito contra la propiedad. Yo recuerdo cuando hace unos 2 años el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, cuando le tocó hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, alertó sobre la amenaza que las grandes empresas tecnológicas tenían respecto de las personas, de los seres humanos, respecto a la cantidad de datos que ellos tenían nuestros. Entonces decía que Google sabe más, dice, Google sabe más de mí por las preguntas que le hago que mi mujer. Sabe más que tu entrenador, decía, sabe más que tu psicólogo, sabe más que tu confesor. ¿No? Obviamente que sabemos, y esto es para que todos entendamos, porque parte también del proceso. Yo lo que veo, digamos, o reflexiono respecto de un tema, los datos valen, los datos son valiosos, no por nada la Big Data y el manejo que se hace de esos datos, la moralidad o no respecto de los fines de la utilización de esos datos, ¿a quiénes pertenecen? ¿No? ¿A quiénes pertenecen? ¿Cuáles son los criterios para determinar la sensibilidad? Podríamos hablar, por ejemplo, del caso de Natalia de Negri, que pidió el derecho al olvido, que datos que estaban de ella en internet sean borrados porque ella tenía una vida. Natalia de Negri había sido famosa por unos escándalos, digamos, de verano que habían surgido por un allanamiento hace muchos años, pero que la ponían en el centro de la escena en una situación de drogas y prostitución, y ella en la actualidad en Estados Unidos ya ganó creo que 7 premios Emmy con programas de corte evangélico. Entonces ella vino a la Argentina y pidió que Google Argentina suprimiera la búsqueda de esos datos, suprimiera los videos que había en la plataforma, las referencias a noticias, que bloqueara Google cuando uno quería buscar Natalia de Negri y vincularla, digamos, al escándalo que no me acuerdo, que estaban Coppola y todo eso. Eso. ¿No? Ese caso llega a la Corte de manera muy, muy original. La Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió el proceso y comenzó a escuchar a amigos del tribunal para que opinaran respecto del caso, para formarse una idea, enriquecerse en una idea mejor y formarse una mejor idea de ver cuál era el estado del arte respecto a estas situaciones. Se pudo ver online y están todavía colgadas en las plataformas. A pesar de ello, Natalia de Negri no obtuvo, digamos, un fallo favorable, y en el cual, respecto de las situaciones, por ejemplo, que era una figura pública, que al ser una figura pública no tiene necesariamente una especial protección, sí, por ejemplo, personas privadas sí la tendrían, pero ella era una persona pública, por lo tanto no debería restringirse información sobre ella. Sí, además esto fue de público conocimiento. Lo que me parece un criterio, pero como fue escandaloso y por las personas que como estaban, las personas no eran solo ella, sino que con las personas que estaba vinculada fue mayor pero escándalo, en definitiva, ¿no? Obviamente. Me parece que es necesario dar un toque de atención respecto de este caso, que son datos de ella y los datos nuestros. Claro. Cualquiera de nosotros sabe que se
se pone de moda una aplicación en la cual yo pongo mi foto y esa foto me va a mostrar cómo voy a ser dentro de 30, 40 años, digamos, ¿no? Pero resulta ser que para esa aplicación tengo que poner datos de mi tarjeta de crédito, permitirle el acceso a mis archivos, sin pensar que todas las fotos... A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo un dispositivo en el cual yo la foto que saca me la geolocaliza, termina eso en una nube, pero termina en realidad físicamente, físicamente va a terminar en un lugar, en unos servidores que estarán, no sé, en el estado de Delaware, en Estados Unidos, y todos mis datos de geolocalización, y más allá de estas cuestiones, van apareciendo, y hay un montón de datos míos que quedan en manos de terceros sobre mis desplazamientos, mis charlas, mis transacciones electrónicas, mis consumos, mis búsquedas en internet, y una serie de datos que evidentemente, hasta qué punto son míos, hasta qué punto pertenecen a las empresas, hasta qué punto pertenecen a Google, y hoy por hoy, y ellos, y esto hay que entender, y esto es así como dijimos, que ninguna empresa, ni el Estado, organismo público, privado, se va a poner en contacto con vos para darte algún beneficio, por lo tanto eso es una posible estafa. También decimos que todo lo que está en internet y lo que parece gratuito en internet o puesto en internet gratis, en realidad está gratis, pero no deja de ser una especie de clickbait. Sí, hay que cuidarse más. Hay una de transacción estas, porque de estas detrás de eso gratis, sí. Están teniendo tus datos y ellos te están poniendo. Por supuesto. Por ejemplo, surgió un documental en el cual, dieron a conocer, por ejemplo, qué había pasado, un tema que era el cine de adultos. En el negocio del cine de adultos había grandes productoras que producían películas, estas productoras se fueron fundiendo, y extrañamente hubo un fondo buitre, un hedge fund, un fondo de cobertura, que la fue comprando y con eso la fue fundiendo, compraba los derechos de esas películas y comenzaron a poner en plataformas todas estas películas gratis. Entonces, ponían estas películas gratis, películas para adultos, ya sea hechas por productoras, después también por producciones amateur, y que tenían mucha demanda. Había muchos usuarios que accedían a esta plataforma. Y descubrieron que poner este contenido para adultos gratis en internet, los sitios que lo ponían y las firmas que estaban detrás que compraban estos derechos y lo ponían gratis en internet, lo que tenían la intención habían descubierto, de que en ese tráfico de internet tan importante metían transacciones comerciales vinculadas con el tráfico de armas, tráfico de personas, drogas, encubiertas. Claro. Entonces vos tenés un sitio en internet que tiene 2 millones de visitas por minuto, es tanto la masa de visitas que puedes meter ahí, en ese tráfico, transacciones económicas que deben estar en negro, ¿no? Entonces aprovechaban ese gran tumulto de gente que entraba para irme echando, cometer delitos, para cometer. ¿No se quería decir algo? De hecho, es interesante lo que planteas, Claudio, y muchas veces también las empresas en lo que se escudan, por decirlo de alguna manera, es el término de las bases y condiciones. Cada vez que uno ocupa una aplicación, una red social, por eso tiene que firmar, se me escapó, un contrato. Tienes que firmar. Vos estás constantemente contratando. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto el suscribir este contrato, que son los términos de bases y condiciones del uso de la red social en este ejemplo, implica la voluntad de la persona de que se utilicen sus datos? Porque recordemos que las bases y condiciones son un prácticamente un libro extenso, nadie lo lee. Prácticamente un libro. Igual así todo lo leas, decís, bueno, pero igual yo quiero estar dentro, entonces también igual lo aceptás. Pero supongamos que hay una aplicación que quiero entrar y me dice, bueno, me aparece primero Terms and Conditions, o sea, todo en inglés. Bueno, logro traducir ese contrato. Va a pasar, como en todo contrato, que va a fijar la jurisdicción en el cual las partes van a llevar adelante. Y casi siempre va a ser, vos estás bajándote la aplicación en Posadas Misiones y lo que estás contratando con esa plataforma, el tribunal
competente va a ser el quinto circuito del estado de Massachusetts. Entonces, las dificultades que tenés de Sí, es llegar hasta verdad. Massachusetts para... Vamos a volver al phishing. Volvemos al phishing. Porque bueno, tiene que ver con los datos y todo, Tiene que ver con pero los datos, pero yo ¿cómo nos protegemos del phishing en realidad? Eso sería importante poder explicarles a la gente, ¿no? Porque a nosotros mismos nos explicamos para poder, porque es todos los días, es un tema eso. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de eso? ¿No? En general el phishing es cuando nos llega un correo electrónico o nos llega un mensaje de WhatsApp o nos llega en el SMS, creo que es, sí. que no usamos mucho, pero también nos llega. Hay mensajes que nos llegan a veces de las telefonías a través de los mensajes, ¿no? de textos, que no lo abrimos mucho ni lo utilizamos, Exacto. Pero cuando llegan de telefonías miramos Exacto. Y esas cosas. Así que nos puede llegar a través de cualquier medio para poder manipular, ¿viste? Y que nosotros podamos entrar. Bueno, nosotros por ahí vamos a abrir el correo, pero lo que no tenemos es que hacer clic, ¿sí? En el enlace porque que en general nos puede mandar para poder cargar los datos. Adjuntos de un link, de un enlace. Exactamente. Entonces, lo más importante es no hacer ese clic para abrir ese enlace, Exacto. Porque ahí también puede, aparte de eso, nos pueden traer virus, Exacto. O ya pueden tomar todo también nuestro teléfono, ¿no? Y poder sacar los datos, porque no es solamente que nosotros ingresemos los datos, sino que, bueno, no sé cómo hacen los hackers, pero también ellos tienen esa facilidad de poder ya empezar a robarnos los datos de nuestro teléfono, ¿no? Porque es donde tenemos todos los datos. De hecho, muchas veces la modalidad del phishing, la modalidad predilecta, muchas veces vienen mensajes que son tipo spam. Sí, se mandan exactamente. A un grupo muy grande de personas el mismo mensaje, y ya la aplicación de correo, que la más extendida es el Gmail, muchas veces ya la misma aplicación tiene un método de defensa, que es la famosa bandeja del correo spam, que es como un correo que se deja archivado porque es de difusión masiva, que siempre son ofertas, promociones, pero que muchas veces también traen implícitas estas cuestiones de... Sí, porque en realidad nos va a llegar como si fuese la página oficial o, claro, todo lo que de WhatsApp o del banco, y nosotros vamos a pensar que verdaderamente es el banco. Entonces, por eso tenemos que prestar mucha atención. Sí. También dice que tenemos que tratar de actualizar nuestro procesador constantemente. Así que bueno, es una de las maneras, porque bueno, podemos, al actualizarlo también tenemos todo el sistema de seguridad, ¿no? De ciberseguridad, digamos, ¿no? Obviamente tener un buen antivirus, porque bueno, como dijimos recién, a raíz de abrir esa aplicación o ese link podemos ya mandarle virus a la computadora o al teléfono para que nos haga desastre, obviamente. Y también obviamente hay, fijarnos bien de qué sitio web viene, ¿no? Exacto, que hay una condición, no sé si te acordás, Fabri, que tenemos que leer bien, que sea HTTPS, el dominio, exactamente, 2 puntos y las 2 barritas, porque a veces cuando miramos hay una sola barrita, digamos, tenemos que fijarnos bien de dónde viene. Y en estos casos también lo que nos aconsejan es que no abrir directamente ese link, pero si estamos con dudas, o llamar a nuestro banco y preguntar, o abrir la página, digamos, ir por la página que nosotros siempre vamos, oficial del banco, para ver si hay alguna información, o hacer una consulta a través de nuestra aplicación, pero la nuestra con el banco, es sin abrir el link que nos están enviando. Entonces, es importante porque, como dijo Claudio hoy, ni el banco, ni... Por ejemplo, Correo Argentino le está pasando también, porque además hackean las páginas de ellos, y a través de eso ayer hackearon la página del PAMI, creo que del PAMI hackearon. Entonces, claro, entonces bueno, a través de esos hackeos también después toman información y los datos que venimos hablando, que son nuestros datos, y después obviamente se empiezan a manejar mandando mensajes, ¿no? Recordar también que las entidades bancarias, Mercado Pago, jamás va a pedir un dato personal, menos por vía de correo. De correo, exactamente. Por lo cual, ya el mismo contenido del correo ya puede ser sospechoso para el usuario también. Entonces, además de esta precaución de no abrir los links que se mandan, ver que el contenido del mensaje jamás hay que brindar ninguna clave, ningún número de CBU, ninguna contraseña. No, el exactamente. banco nunca va a utilizar esa vía para conocerlo. Sí. Y otro de los consejos también es poder, como hablábamos esta mañana antes de venir acá con Fabricio, revisar siempre nuestras cuentas, ¿no? Si tenemos cuentas bancarias, si tenemos
Entonces revisar que todo esté bien, también de mercado, porque bueno, también la gente se maneja a través de estas billeteras virtuales y hay dinero, tenemos Exacto. dineros adentro. Y uno de los lugares que por donde más hacen estafas, que obviamente que ellos van descubriendo de cómo realizar y cómo trabajar, es las compras a través de Mercado Libre, que si te llegan a descubrir tu clave, digamos, después es fácil también manejar también las claves que se utilizan en las tarjetas y todo lo demás. Entonces hay muchas estafas a través de Mercado y de Mercado Pago. Obviamente que después nos pueden reconocer eso, que no son nuestras compras, pero lleva todo un proceso más engorroso y para la persona también es dificultoso. Por eso, si revisamos constantemente nuestras cuentas, tanto de Mercado como cualquier billetera virtual que tengamos o las de bancarias, podamos a tiempo saber también si está pasando algo extraño o si nos han sacado un préstamo, como hay muchas personas que vienen también con esas quejas, si hicieron compras que no fuimos nosotros, obviamente, para poder reclamarlos a tiempo. Entonces tenemos que estar atentos constantemente para poder alertarnos y poder actuar en consecuencia rápidamente para que no podamos ser más afectados, ¿no? Obviamente. Sí. El tema de esto que estamos hablando, y esto es fundamental, porque para los que nos estén escuchando es fundamental, digamos, este bloque, este programa, hacerles saber lo siguiente. Exactamente. La idea es que le tenemos que hacer comunicar a todos los usuarios y consumidores, porque nosotros constantemente, y esto, bueno, por ahí nosotros como operadores de leche sabemos que desde que te levantás hasta que te acostás, vos estás constantemente haciendo transacciones, haciendo contratos. Sí, desde que te tomás el colectivo, claro, desde que te tomás el colectivo, desde que te estás manejando con el celular, desde que estás comprando, vendiendo, hay un montón de transacciones comerciales. Todas estas transacciones, todos estos contratos que uno va haciendo día a día en la cotidianidad, siempre hay una obligación por parte del que está del otro lado, de la empresa que está del otro lado, pero por una obligación constitucional, de proteger la salud, darle seguridad, amén de la información que le tienen que brindar y el trato respetuoso y digno. O sea, yo como usuario y consumidor, del otro lado, y en base a la simetría que hay una obligación del que me está prestando un servicio de que me tiene que cuidar. En este orden de ideas, por ejemplo, hay fallos. Esto estuvimos hablando, Sí, ya lo estuvimos hablando inclusive en programas anteriores, pero por ejemplo volvemos al tema recurrente, de manera recurrente, porque hay muchísimas operaciones que hacemos nosotros, que hacemos vía home banking o vía otras entidades financieras que tienen las llamadas fintech, ¿no? Que son, por ejemplo, que van desde, no sé, la aplicación para el boleto urbano de pasajero en Posadas hasta tu cuenta de caja de ahorro que tengas en cualquier banco o una tarjeta de crédito. Hay que tener mucho cuidado con los datos, estas empresas tienen que tener mucho cuidado con los datos. Ya nos vamos a discutir respecto de la propiedad y hasta qué punto esos datos son públicos o no, son míos o no, o qué hacen con esos datos, o si están ganando con esos datos a mi costa y yo no veo ninguna ganancia, sino que directamente el deber de seguridad y cuidado que tienen que tener. Vamos a volver a tratar muy probablemente, ya para la semana que viene, una recomendación, mejor dicho, una reglamentación del Banco Central de la República Argentina respecto a las operaciones de un solo clic, ¿no? El Banco Central determinó, y esto para que sepan todos, el Banco Central determinó que para todos los bancos que operen en la República Argentina y que a través de sus plataformas electrónicas tienen que adosarle no necesariamente haya operaciones en las cuales haya una cuestión monetaria y pueda haber alguna cuestión de que esté en juego el patrimonio del usuario, el consumidor, que no necesariamente esas operaciones se hagan con un clic, sino que se necesitan también los datos biométricos. ¿Cuáles son los datos biométricos? Muchas veces, como te piden algunas aplicaciones, el rostro, y ver el rostro o una huella digital sí. O un token. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay problemas en que muchas veces uno no necesariamente, y esto, ojo, no necesariamente puede ser estafado por estas situaciones que contamos hoy, como puede ser el phishing, el catfishing,
el Sí. phishing. Y un Hoy montón hablamos de phishing, pero hay un montón de hay un montón de ciberdelitos. otras maneras, sino que hay veces que hay que tener, son las mismas empresas que en una actividad completamente legal te van forzando, por ejemplo, a tomar deuda, ¿no? Muchos de nosotros que va a un cajero electrónico o que hable su home banking va a ver que dice, tenés tu crédito Sí, preaprobado, exactamente. ¿no? Tenés tu crédito preaprobado, sacá tu crédito preaprobado, poné tus datos. Lo que estamos hablando es que no hay ni una maniobra delictiva de terceros, sino que es el banco a veces que favorece determinadas operaciones y que esas operaciones hay muchas veces que deberían pasar una serie de pasos para evitar justamente favorecer Sí, digamos, porque también la juegan toma de deuda, con la necesidad con de la la gente, porque necesidad yo de miro la y digo, gente. wow, no, tengo el crédito, me lo saco, y por ahí ya tengo más deudas, de hecho hay fallos Uno, sobre vos ese vas tema. y dices, bueno, tenés un crédito de 674.000 pesos preaprobado y uno piensa que Siempre toda esa en guita la y no la va a tener que necesidad, devolver exactamente, sí. Sí, sí. Nos 10 pasa. veces más adelante y por lo menos en 24 meses. Y no te dejan pensar mucho tampoco. Sí, Nosotros queríamos continuamos. pasar el dato de... El Continuamos. dato de, porque lo que veníamos diciendo hasta ahora, veníamos remarcando cómo prevenir o cómo cuidarnos Claro. de esta clase de ciberdelitos, pero también estaría bueno mencionar si ya sucedieron, si ya se cometieron estos delitos, cómo podemos defendernos, digamos, ante estas estafas. Y nosotros acá en la provincia de Misiones tenemos una dirección de cibercrimen que funciona dentro del ámbito de la Dirección de Inteligencia Criminal De la jefatura de policía. de la Jefatura de Policía, que está ubicada por calle Buenos Aires entre Tucumán y Santiago del Estero, que está a cargo de la comisario inspector Sandra Marilino Zuna, y dejaremos el teléfono que es 444-7618. Si no estás en Así que- Posada, es 0376. Exactamente. 444-47618. Claro, esto es para toda, Es la, para toda la provincia, provincia, así sí. que está bueno que Ujú. también sepamos el código de Posada. Esta atención es las 24 horas, ¿sí? Ujú. Ellos atienden las 24 horas, así que en cualquier momento muy bueno. que esté pasando se puede llamar y tenés la atención. Y ellos trabajan en forma conjunta, ¿no?, con el Poder Judicial Ujú. para llevar adelante las investigaciones sobre el Exacto. tema de ciberdelitos. Así que bueno, esto es muy importante tenerlo. ¿Algún Tienen dato más? tienen un correo también que es Sí. cibercrimen@policiamisiones.gov.ar. Así que bueno, tienen abiertos esos canales ante cualquier consulta, denuncia que tengan los particulares. Que eso es Están muy abiertos esos importante canales, también sí. saberlo, porque bueno, a veces no sabemos dónde, ¿no? Nos Exacto. pasan cosas y no sabemos Claro, dónde reclamar, va a dónde pasar hacer muchas la veces que denuncia. tengamos vergüenza, porque viste a veces. Sí, que no, todo el Claro, tiempo. porque tenés vergüenza. Que ¿Cómo Sí. puede ser ¿Cómo que puede- a como mí, justo a mí? ¿Cómo puede ser sí. que yo como un tonto Sí, fui sí. dándole diversos clics y terminé estafado? Exactamente, y a veces por eso a cualquiera nos puede pasar, a nosotros nos puede pasar, Ajá. porque bueno, siempre igual queremos saber Sí, un poco nadie más está, nadie también. está exento de caer en este tipo de Exactamente, estafas, y además eso. siempre el delincuente va Exacto. buscando una manera diferente, Sí, sí. pero otra cosa también de la que tenemos que saber, que cuando nos llegan un mensaje así, podemos encontrar también errores de ortografía, porque convengamos que ellos, como nos ponen urgente, ya lo tiene que hacer, qué sé yo, tampoco estamos mirando mucho Exacto. eso, ¿no? Entonces hay que fijarse también cómo está el mensaje, Exacto. cómo está la redacción del mensaje. Hay un montón de cosas que podemos ir viendo para no caer, Sí, y espero además que ninguno de nosotros caiga en esto. Los bancos y entidades financieras también siempre suele tener como un formato generalizado del mensaje que tiene Exactamente. el logo de la entidad financiera, la dirección, teléfonos, etcétera. Entonces, siempre hay que buscar también que ese mensaje tenga una apariencia legítima, por decirlo de alguna manera, y no tenga errores de ortografía, que no tenga Sí. incoherencias en la Entonces, redacción, ¿cierto? digamos que para cualquier ciberdelito, Sí, no solamente estamos hablando de Hoy- estafa y defraudaciones, podemos hablar de una gama de delitos en los Acoso, cuales un haya montón de intermedio, situaciones. digamos, haya por intermedio algún tipo de dispositivo electrónico. O sea, Ujú. yo entré en una computadora, qué sé yo, me están estafando, me piden préstamos, me Exacto. están, bueno, lo que sea. Hay que denunciar, es 376 444 7618. Exactamente. ¿no? Exactamente. Característica de Posadas, 444 7618. ellos Llamar están... las 24 horas y ahí se hace. Es claro. como un 911 de Exactamente. los delitos informáticos. Y también te Exactamente. asesoran en cómo seguir los pasos y bueno, Sí. para, por ejemplo, si estás afuera en el interior, también Exactamente. obviamente que hay Sí. que hacer la denuncia quizás formal ahí en la Yo comisaría, esta- pero bueno. Sí, la semana pasada, mi hija
fue objeto de una duplicación de identidad muy probablemente. Se enteró porque le llegó una factura. Es terrible eso, creo que una de las peores cosas. Le llega una factura de una empresa telefónica, pero con una característica de Tucumán, y calcula que muy probablemente hayan hackeado los datos de su universidad. Porque no tenían una dirección actualizada que ella solamente la había actualizado en la universidad. Así que muy probablemente supone ella que lo hayan sacado ahí. Así que por eso volvemos al punto primero, los datos, hay que empezar a tomar conciencia de dos cosas que me parece que es fundamental que entendamos, como para hacer el cambio cultural y que estas situaciones, digamos, dejen de estar invisibilizadas, dejen de transformarse en la famosa cifra negra de los delitos, digamos, que habla la criminología, y que comiencen a hacerse conocer. Que son, por un lado, el tema de los datos, que son nuestros, y que el que esté ganando es ilegítimo, digamos, se están enriqueciendo de manera ilegítima con nuestros datos, y por otro lado, el tema es que las empresas a nosotros nos deben un trato y deben velar por nuestra seguridad. No es que, bueno, mirá, esto es responsabilidad tuya, esto es un problema tuyo y vos bancate las consecuencias. No. Si yo estoy operando, nosotros todos somos vulnerables hasta la nueva tecnología, y obviamente que nos merecemos en estas relaciones de consumo, como dice la Constitución, un trato digno, información, pero más que nada que nos respeten y protejan nuestros derechos. Sí, y bueno, y tratemos de prevenir, ¿no?, desde nosotros mismos para que no sucedan estos hechos, cuidarnos a nosotros mismos, no revisar todo, no mirar todo, digamos. Y cuando pasa esto, mirar bien, porque mirar bien, hay que hacer la aclaración, no apurarse, hay que hacer investigar. Hay que hacer la aclaración que a veces cuando uno entra en determinadas páginas porque muchas veces hacen esta famosa phishing, te envía muchas veces a un link vía un correo electrónico, vía un mensaje de texto, y uno termina en un link que piensa que es una página oficial, o es idéntico a la página original. A la página en internet. Por eso es lo que dijo hoy Fabri, tenemos que fijarnos el dominio para ver bien si está bien puesto el dominio como corresponde, y bueno, y tratar de también entrar a como nosotros siempre hacemos, y por la aplicación del banco o por la página original verdaderamente donde siempre ingresamos, para ver si es la misma, digamos, ¿no? Sin ingresar ningún tipo de datos. Tratar de no abrir el link, de hecho, en principio. Bueno, con esto creo que vamos terminando. Fue un tema bastante interesante. Y que por ahí, bueno, todo el mundo dice phishing, es más, a mí mismo me pasa que vos decís, que querrá bien decir todo esto. Entonces, bueno, es importante poder ir aprendiendo. Exactamente, como reflexión, el tema de los datos yo creo que es un tema que viene. Todos nuestros datos están en internet, tenemos casi todo un avatar, digamos. Ya no existe más. Una meta persona. Hay una meta persona, ya no existe más lo virtual, lo real. Directamente ya todo es real. Esto también es un tema más filosófico, pero hay que hablar. Ya no existe más una alteridad, digamos, o un paralelismo entre lo virtual y lo real, porque ya todo es real. Hay otra cosa que estuve leyendo, el tema de, bueno, como la inteligencia artificial está como ya es parte de nuestra vida, también hay otra manera de estafa, porque bueno, cuando te llaman por teléfono, por inteligencia artificial hacen las voces tan parecidas a un familiar nuestro, que casi es imposible de poder saber verdaderamente si estamos hablando con un familiar o es una estafa. Entonces también es importante. Una persona me mostró, por ejemplo, que hay una aplicación ahora que te traduce los audios. ¿Viste que mandan un audio? Le reenvías un audio de WhatsApp y te lo manda transcripto. Ojo, porque ahí están. Hay un montón de temas. Los famosos bots. Queda la voz, así que, y tranquilamente pueden armar toda una conversación con el registro de voz que tiene uno. Así que también hoy hay que prestar atención a eso. Sí, los avances de la inteligencia artificial, yo creo que están en una etapa en la que todavía está muy incipiente la inteligencia artificial, pero está en una etapa incipiente. Va a ir avanzando hasta que uno después ya no va a saber qué es lo real, como yo te vuelvo a plantear. Pero esto hace que también aprovechen esas cosas los mismos delincuentes, ¿no? Exacto, los que cometen. Exactamente. Sí.